Razones para documentar los gestos y sugerencias de cómo hacerlo. Seyfedinipur. Las razones para documentar los gestos y sugerencias sobre cómo hacerlo se enumeran en este artículo, usando gestos, los movimientos de manos y brazos que hacen los hablantes al hablar. Parece ser una característica universal de la comunicación humana. Hasta ahora no ha habido ningún informe de una cultura que no gesticule, pero nuestro conocimiento sobre la diversidad cultural del uso de gestos dentro de las prácticas lingüísticas es limitado, aunque los gestos son una parte integral de esas prácticas para describir los patrones lingüísticos y las regularidades del uso del lenguaje. Entender el gesto es indispensable. En este artículo se habla acerca de la introducción a los por qué y cómo de la documentación de gestos para los trabajadores del campo lingüístico deben tomar en cuenta. Proporciona una visión general del fenómeno multifacético del gesto y de una idea de cómo el gesto interactúa con el lenguaje, la cognición y la cultura. Se presentan diferentes aspectos de los gestos como sus propiedades semióticas, sus múltiples funciones con la conversión, el vínculo cognitivo entre el gesto y el habla. El término gesto se ha utilizado en muchos fenómenos diferentes, desde expresiones faciales hasta hacer un cumplido verbal. En este artículo se usa el término gesto para referirse solo a los movimientos de manos y brazos que hacen los hablantes cuando se comunican. Esto excluye otros comportamientos no verbales como la mirada, los movimientos de la cabeza y los faces de las cejas. Tenga en cuenta que esta es una decisión arbitraria que reduce la amplitud de la expresión corporal a un conjunto de articuladores. El estudio proporciona una visión general de algunos aspectos básicos del gesto, lo que demuestra cuán crucial es considerar los gestos como parte integral de la documentación del lenguaje. Fundamentos de gesto. Las comunidades tienen repertorios de gestos que son como palabras y que se usan con o sin discurso. Los gestos convencionales como pulgares hacia arriba se ha denominado gestos simbólicos. Se pueden usar independientemente del habla y tener diferentes significados en diferentes culturas. Los estudios de contexto de uso han demostrado cómo ciertos gestos citables hacen referencia a conceptos culturales centrales de especial importancia en una cultura dada. Interacción semántica. Los gestos se coordinan semánticamente y temporalmente, y esta estrecha coordinación tiene, entre otras características, lleva a la vista de que las dos formas de expresión son guiadas bajo un único objetivo. La relación entre el gesto y el habla es compleja. Los gestos tienen una variedad de formas de combinar la información expresada entre modalidades. El gesto puede ser el principal proveedor de información o puede agregar y especificar más aspectos del referente de eso que se habla. Los oradores también usan gestos para marcar focos de los elementos verbales. Organización interactiva. El gesto y el habla también interactúan en la organización de la conversación. Los estudios de la tradición del análisis de conversación han mostrado cómo los hablantes organizan sus gestos orgánicamente para regular la interacción. Los hablantes usan el gesto para expresar información semántica y pragmática. Tenga en cuenta que un solo gesto puede simultanear o realizar funciones semánticas, pragmáticas e interacciones en un enunciado. Sistemas integrados para la expresión. Dentro de las comunidades lingüísticas, ciertos dominios de expresión como numerales o los demostrativos tienen un conjunto de convenios gestuales para la expresión. En gestual, convención, forma de la mano, movimientos, orientación o la ubicación también se asocia con características semánticas específicas. Estos pueden organizar en un conjunto de oposiciones sistemáticas para un dominio semántico más amplio. El habla y el gesto combinan para expresar diferentes tipos de información que solo juntos proporcionan la base para un adecuado reconocimiento de la ubicación del referente previsto, cuando el gesto está organizado en un sistema lingüístico en sí. Los oradores también usan gestos para comunicarse cuando el habla no es posible debido a circunstancias ambientales como distancias de sonoridad o circunstancias socioculturales, posturas como tabúes o prácticas culturales que prohíben el habla. Dadas las circunstancias se desarrollan códigos kinestésicos, según Kendon. Kendon sugiere que las circunstancias contextuales pueden influenciar fuertemente cómo tales sistemas se desarrollan y se desenvuelven elaborados.
Los sistemas de gestos restringidos descritos anteriormente pueden elaborarse a partir de que Kendon llama lenguaje de signos alternativos. Se usan como una alternativa al habla. Diferencias culturales en gesto. Muchos aspectos del gesto están conformados por convenciones culturales, pero los sistemas de los estudios comparativos son escasos. Kita, por ejemplo, sugiere 4 factores que influyen en el comportamiento gestual en diferentes niveles. Convenciones sobre la forma, es decir, asociaciones, pragmática de la comunicación, idioma y cognición. Las convenciones culturales sobre la estructura semiótica de los gestos determinan el tamaño y el contenido del repertorio de gestos citables, como los gestos de pulgar arriba en una cultura dada. Las convenciones pragmáticas sobre el uso de los gestos pueden basarse en consideraciones de cortesía. Otras dimensiones del gesto, como el tamaño de los repertorios gestuales, los tipos de gestos o la extensión de los gestos, están influenciados por patrones culturales por interacción. El primer estudio sistemático intercultural sobre el gesto fue dirigido por Efron e hizo estudios en diferentes culturas. ¿Y tú, tienes algunos gestos que se originan a través de los patrones culturales donde te desenvuelves? Las diferencias interculturales también se han demostrado para el número y tipo de formas de mano usadas de gesticulación y la cantidad de gestos que acompañan las frases del habla. Las diferencias en las frases de gestos rara vez se han demostrado, aunque una de las creencias más frecuentes sobre el gesto es que algunas culturas gesticulan más que otras. Kendon sugiere que la ecología comunicativa de una cultura es la que determina y debe tomarse en cuenta para comprender las diferencias interculturales. Diversidad lingüística. Existen diferencias interculturales en el tipo de información que los hablantes de diferentes idiomas expresan en el habla y el gesto cuando se habla el mismo evento. La forma del gesto puede verse influenciada por la forma en que se expresa la información en un lenguaje específico. Kita sugiere que estas diferencias son un reflejo de la diversidad en el pensamiento para hablar. Parece que ciertos aspectos de la tipología lingüística en el empaque de oraciones y la lexicalización puede tener consecuencias para la estructura del gesto de cohabla. Diversidad cognitiva. Existen diferencias interculturales en cómo la información especial es conceptualizada y expresada, y este tipo de diversidad cognitiva también se refleja en el gesto. Cuando los altavoces expresan la ubicación y las direcciones, difieren en la forma en que anclan especial relaciones. También existen diferencias interculturales en cómo un concepto abstracto como el tiempo es representado en gesto. El tiempo tiende a ser representado en términos especiales concretos. Los estudios semánticos comparativos son necesarios para obtener una mejor comprensión de cómo la asignación metafórica en gesto y el discurso tiene lugar. En resumen, el gesto es una parte integral de las prácticas lingüísticas de una comunidad de habla dada. Las prácticas son múltiples y se extienden desde eventos comunicativos como el ritual, discurso y monólogos a la conversación. También se debe tomar en cuenta para comprender y describir ciertos dominios de expresión lingüística. Cuando el habla no es posible, los gestos se usan para formar sistemas kinestésicos para la comunicación. Las diferencias culturales moldean muchos aspectos del gesto, como el repertorio, el término, el contenido, la orientación, los tipos y el uso en contexto. En vista de cómo surgen las diferencias culturales en el comportamiento gestual, es necesario el estudio del gesto en sus diversos contextos de uso. Ahora, ¿cómo comenzar incluyendo el gesto en documentación? Al principio puede parecer desalentador incluir otra modalidad en la documentación del idioma, pero la documentación, el papel del gesto en el uso del lenguaje, de cómo el sistema gestual y el sistema verbal interactúan en la comunicación, pueden fácilmente recurrir a métodos y técnicas ya establecidos para la documentación lingüística. El trabajo de un investigador que estudia el gesto no difiere drásticamente del trabajo de un lingüista descriptivo, que documenta y describe hasta ahora no descrito en el idioma. Los gestos, como cualquier signo, tienen diferentes aspectos, forma, significado y contexto que puede ser analizado y descrito. Se puede tomar un enfoque mínimo asegurado para que las grabaciones del lenguaje hablado sea de calidad que permita el análisis de gestores en una etapa posterior. Esto implica utilizar el video como la herramienta de grabación básica y seguir ciertos estándares para el enlistado, como enmarcar
la imagen para que incluya mínimamente la cabeza y la parte posterior del parlante, en lugar de solo la cara o las manos. Un segundo paso más elaborado es expandir la recopilación de corpus, incluyendo de temas y de géneros que son propiamente del gesto. Este enfoque mínimo puede ser todo lo que puede ser manejado por un investigador cuyo enfoque es en otros asuntos, documentar la lengua. ¿Qué grabar? Una primera pregunta orientadora para la documentación del gesto es ¿cómo hablan los oradores? Deben grabarse diferentes altavoces produciendo los mismos tipos de texto para control de la variabilidad del hablante en gesticular. La base fundamental es gesticular los gestos en la interacción cotidiana. El tradicional gesticulación o estudio de la etnografía del habla de Jaimes puede proporcionar un marco para dimensiones y tipos que deberían tener en cuenta. Un punto de partida es registrar situaciones en las que los oradores hablan sobre temas que son ricos en contenido espacial como indicaciones de ruta. En tales situaciones es probable que los oradores usen gestos señaladores para indicar ubicaciones y establezcan relaciones espaciales con sus gestos. Los temas que son ricos en contenido espacial y son muy probable que produzcan una variedad de los gestos también se pueden obtener en la narración de cuentos, también de textos de procedimientos sobre cómo se prepara y se utilizan los artefactos o los alimentos o como ciertos rituales. Típicamente tienen gestos que representan la forma y el tamaño, utilizar aspectos concretos de un objetivo o acción y también pueden contener representaciones gestuales de características como el orden de los eventos. Las discusiones políticas y las negociaciones a menudo son situaciones de las que los hablantes usan estos gestos y también pueden representar relaciones abstractas. Los gestos también se pueden obtener en las elicitaciones más dirigidas, esas tareas que han demostrado que son útiles en la elicitación de gestos, como también las descripciones de libros ilustrados. Se han desarrollado herramientas de obtención de gestos más enfocados para eventos de movimiento y para referencia especial. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la amplicidad del estímulo depende de la familiaridad de una comunidad determinada con dichos materiales y tareas, por lo que algunos estímulos y tareas pueden no ser apropiados para la cultura, contexto o para usar con ciertos miembros de la comunidad. El video debe estar acompañado de una grabación de audio de alta calidad. Solo esta combinación de datos de video y audio nos permite analizar la forma en que los oradores coordinan el gesto y el habla y otras modalidades como la mirada o el movimiento de la cabeza. Las notas de campo deben incluir debates de metadatos como identidad de los hablantes y su relación entre ellos, hora y lugar de grabación y tipo de evento de habla. El primer paso es la ubicación de grabación. Esto constituye metadatos importantes que pueden ser requeridos para el análisis. Además, se puede dibujar un mapa de ubicación incluyendo nuevamente la posición de los altavoces y los objetos. En el segundo paso, la cámara se acerca para enmarcar el espacio de interacción. En eventos comunicativos por etapas, típicamente uno o dos oradores están presentes y la escena es relativamente fácil de enmarcar, pero las situaciones naturales plantean un desafío para la grabación, ya que el número de participantes y su disposición espacial cambian con el tiempo. La cámara necesita moverse más lejos, pero la distancia aumentada, los altavoces reducen los detalles visibles y las grabaciones, como por ejemplo las faciales, y potencialmente también la calidad de sonido depende de la configuración del equipo. Anotación básica del gesto. Los investigadores que estudian gesto investigan la coordinación del discurso y gesto para responder preguntas sobre las formas y funciones de despliegue gestual para determinar el papel del gesto en la comunicación y explora qué gesto revela sobre la cognición. El tiempo en que los oradores pasan haciendo gestos es la unidad básica de gesto. Esto es adecuado cuando el hablante mueve sus manos desde una posición de descanso, por ejemplo, vuelta o una actividad, por ejemplo, cortar, fumar, y comienza a gesticular hasta que las manos regresan a una actividad diferente. Para aquellos interesados en cómo se puede describir el gesto en términos de características del formulario en ELAN, se pueden mencionar brevemente que tienen en cuenta 4 parámetros: forma de la mano, orientación, movimiento y ubicación. La documentación de gestos es una parte importante de la documentación del idioma. Describir las cuestiones metodológicas, los procedimientos y los resultados de la documentación de gestos dentro de la documentación del idioma nos hace un acercamiento mínimo a la documentación y análisis posteriores
de prácticas gestuales que han sido sugeridos en este artículo. El gesto es un fenómeno poco estudiado, a pesar de su estrecha vinculación con el habla y su función en la comunicación humana. El gesto es integral para una mejor comprensión del uso y la interacción de los recursos expresivos de los oradores que tienen a su disposición y de cómo estos dan forma a las prácticas comunicativas.